Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Este es tu programa Pan de Vida y queremos mandar un especial saludo a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook, a través de las redes sociales. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y edificar sus vidas. El propósito de transmitir a través de las redes sociales, a través del Facebook, es poder llegar hasta donde tú te encuentras. Si por alguna razón no pudiste venir a la reunión, esperamos que esta palabra te bendiga, pero si tienes oportunidad de acompañarnos todos los domingos a las 11:30 de la mañana, estamos reunidos en la Expo Tampico. Bueno, he estado compartiendo acerca de Josué capítulo 1, versículos 1 y 2, donde la semana pasada estuve hablándoles acerca del desarrollo personal que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Porque en el reino, como veíamos la semana pasada, en el reino va más allá de las cuatro paredes de un templo. El reino de Dios va más allá de las actividades dentro de la congregación. El reino de Dios quiere establecerse en cada persona, en cada familia, en cada habitante de nuestra ciudad. Sin embargo, el día de hoy quiero hacer un balance, porque el reino de Dios no solamente es desarrollo personal, sino que el reino de Dios también es un asunto espiritual. Así que hoy le voy a compartir acerca de la importancia de servir al Señor, de ser ministros competentes de un nuevo pacto, como dice la Escritura. Y un domingo le voy a estar compartiendo de desarrollo personal y otro domingo le voy a estar compartiendo también de nuestro desarrollo como servidores del Señor. La semana pasada veíamos en Mateo 25 la parábola de los talentos, que en la parábola de los talentos un hombre llamó a sus siervos. ¿A quiénes llamó? Veíamos que en el reino de Dios el Señor pone su mirada en aquellos que le servimos. Todo aquel que tiene la revelación del reino de Dios se dispone a servir al Señor. Hacíamos un comparativo entre la iglesia del desierto y la iglesia del reino. Son dos asuntos completamente diferentes. La iglesia del desierto es una iglesia que camina en ciclos, es una iglesia que no va a ningún rumbo, es una congregación que se la pasa dando vueltas, siempre haciendo lo mismo, sin una meta de alcance, sin un desarrollo, sin una expansión, sin crecimiento, simplemente con rutina dentro de la iglesia o de la congregación. Es importante comprender dos términos que quiero mostrarle en esta hora. Una cosa es la manifestación del reino de Dios y otra cosa es el establecimiento del reino de Dios. Una cosa es que el Señor se manifieste y Dios se manifiesta a través de milagros, Dios se manifiesta a través de señales, Dios se manifiesta cuando hay alguna petición de oración. Usted tiene una necesidad, usted tiene una petición, usted quiere pagar la renta este mes, si no tiene, ora al Señor, Dios hace un milagro y ahí hay una manifestación del reino de Dios. Pero establecimiento del reino de Dios va más allá, porque el establecimiento del reino de Dios se da en personas. Cuando una persona está dispuesta a hacer la perfecta voluntad de Dios, en esa persona se está estableciendo el reino de Dios. Y esa persona que permite que el reino de Dios se establezca en su vida, puede establecerlo en su matrimonio, puede establecerlo en su familia, puede afectar para bien a las personas que le rodean. Entonces, una cosa es la manifestación del reino de Dios y otra cosa es el establecimiento del reino de Dios. No todo aquel que recibe un milagro quiere decir que el reino de Dios está establecido en su vida. Un ejemplo claro son los 10 leprosos que vinieron con Jesús, y esos 10 leprosos recibieron una palabra de parte del Señor. Cuando ellos se activaron, cuando ellos se movieron en obediencia a aquella palabra, dice la Escritura que ellos fueron libres de la lepra. Y al ser sanos de la lepra, hubo una manifestación del reino de Dios. Sin embargo, de aquellos 10, solamente uno regresó. Los otros 9 no volvieron. Aquellos 9 no estuvieron interesados en hacer la voluntad de Dios. Aquellos 9 no estuvieron interesados en conocer la palabra del Señor, ni los principios del Señor. Simplemente recibieron el milagro, recibieron el beneficio, pero el reino de Dios no se estableció en ellos. Solamente de aquellos 10 regresó uno a darle gloria al Señor, y ese da evidencia de aquellas personas que abren su corazón para que el reino de Dios no solamente traiga un milagro, sino que el reino de Dios se establezca en sus vidas. ¿Alguien dice amén?
Entonces, hay una clara diferencia entre la manifestación del reino de Dios y el establecimiento del reino de Dios. Una iglesia puede ver manifestaciones del reino de Dios. Una iglesia puede ver milagros, una iglesia puede ver señales, una iglesia puede ver eventos sobrenaturales. El asunto es cuando solamente estamos dentro de 4 paredes del templo y no miramos más allá. En esas 4 paredes, de ese cuartito de 4x4, interviene el cielo, bajan los ángeles, se mueve el Espíritu Santo, hay sanidades, hay milagros, hay prodigios, pero no hay desarrollo. El establecimiento del reino de Dios no está limitado a las 4 paredes de un lugar, sino que el reino de Dios busca establecerse en cada familia, en cada habitante que conforma una ciudad. Y yo creo firmemente que una ciudad puede ser transformada cuando el reino de Dios se establece ahí. ¿Alguien dice amén? Entonces hay una clara diferencia. Usted puede ser alguien que habla de milagros, que cree en milagros y que no tiene duda del poder de Dios. Pero el mensaje de esta mañana es desafiarlo, conducirlo a que usted busque que el reino de Dios se establezca en su vida. Que usted haga la perfecta voluntad del Padre. Que usted haga la perfecta voluntad del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, es importante que usted y yo tengamos este fundamento, esta claridad, porque todo comienza con una persona. Diga conmigo, todo comienza conmigo. Levante su mano y diga, todo comienza conmigo. Tal vez usted está esperando que su cónyuge cambie, tal vez usted está esperando que sus hijos cambien, tal vez usted está esperando que las circunstancias de su alrededor cambien, pero déjeme decirle que todo comienza con usted. Si usted permite que el reino de Dios se establezca, el reino de Dios va a influir para bien en su entorno, en su alrededor. ¿Alguien dice amén? Jesús habló en el libro, en uno de los evangelios, acerca de la parábola, por medio de una ilustración en Lucas, capítulo 13, versículos 20 y 21, dice, volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Está hablando del reino de Dios. Y Jesús dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. A lo mejor los que no son panaderos no pueden comprender este término. Yo no lo entendía hasta que por ahí un día le pregunté a Alfonso, a ver cómo está eso de la levadura, explícame tantito. Y resulta que dice que al poner tantita levadura en la harina, esta se puede llegar a leudar toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda una masa. Y Jesús dice que así es el reino de Dios. Cuando una persona permite que el reino de Dios se establezca en su vida, la gente va a ver cambios, su cónyuge va a ver cambios, sus hijos van a ver cambios, sus compañeros de trabajo van a ver cambios, matrimonios que los rodean van a ver cambios. Y cuando vean esos cambios van a preguntarte, ¿qué estás haciendo? Lo que pasa es que el reino de Dios ha venido a mi vida, he hecho su voluntad y ahora la voluntad de mi Padre se está cumpliendo en mí. ¿Alguien dice amén? Entonces, todo comienza con uno. Así es, Dios siempre ha querido establecer su reino. Siempre. Ese es su deseo. Su deseo no es que simplemente estemos dentro de un lugar cantando y danzando y celebrando y haciendo fiesta. Eso es parte de la vida cristiana. Pero va más allá de las 4 paredes. Va más allá de simplemente estar reunidos en un lugar. Dios desea transformar esta comunidad. ¿Cuál es la visión que el Señor nos ha dado? No, usted no me escuchó. ¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado? La mayoría no lo sabe, algunos no lo saben, pero transformar nuestra comunidad es la visión que Dios nos ha dado. Son 3 palabritas que se dicen de manera sencilla, pero que implica un desafío en la fe. Yo creo con todo mi corazón que Dios lo puede hacer. Yo creo con todo mi corazón que Dios lo puede hacer. Si lo hizo en el pasado, lo puede hacer nuevamente en esta generación. La historia nos habla de un evangelista llamado Evan Roberts, que predicó en Gales. Y dice la historia que durante ese avivamiento había comunidades enteras
en donde ya no había nadie más a quien predicarle, porque en esa comunidad todos ya conocían a Jesús, todos ya habían abierto su corazón. Si Dios lo hizo en 1904 con un hombre que le creyó al Señor, que no lo haga en esta generación con una multitud de hombres y mujeres que estamos creyendo por la transformación de una comunidad. Dale un aplauso a Jesús si tú crees que Él lo puede volver a hacer. Entonces vemos en la Biblia, usted y yo podemos ver claramente cómo el Señor va llevando a su pueblo por un caminito para finalmente llegar al establecimiento del reino. No solamente manifestaciones del reino, sino el establecimiento del reino. No solamente ver milagros que solucionan un problema temporal, sino llevar a toda una generación a hacer la perfecta voluntad de nuestro Padre. Por ejemplo, encontramos en la Biblia que Dios llamó a un hombre llamado Abraham, un solo hombre. A este hombre de edad avanzada Dios lo llamó. Y ahí vemos, por ejemplo, el inicio del proyecto de Dios de traer su reino, llamando a un hombre. Ese periodo de la Biblia es conocido como el tiempo de los patriarcas. En el tiempo de los patriarcas, pero no los patriarcas de Linares, esos son otros de allá del norte. Era el tiempo o la temporada de los patriarcas. Y en la temporada de los patriarcas, todo dependía de un hombre. Escuche. Del hombre de Dios, de Abraham, de Isaac o de Jacob. Era el padre de aquella familia, y aquella familia habitaba en tiendas, y aquella familia era dirigida por el patriarca, quien tenía la última palabra, quien dirigía a su familia, a su pequeño pueblo en la voluntad del Señor. Ese llamado a los patriarcas empezó a formar una familia. Y esa familia creció, y esa familia se expandió, esa familia llegó a Egipto en el tiempo de José. Dice la Biblia que entraron 70 a aquel lugar, 70 personas, pero en el tiempo de Moisés ya eran más de 1 millón de personas. Todo aquello que comenzó con una persona llamada Abraham, con el paso del tiempo creció a formarse un pueblo. De manera que hubo una transición de patriarcas al sistema sacerdotal. Escuche, el sistema sacerdotal, en donde Dios le dio a Moisés el diseño del tabernáculo, las instrucciones acerca del sacerdocio y de quienes podrían servir en el templo, que eran los levitas. Ese era el diseño o el modelo de iglesia que el Señor estableció en Israel cuando los sacó de Egipto. Van saliendo de Egipto, es importante que conozcan lo que es el tabernáculo, lo que significa servir a Dios, lo que significan los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios. Todo en el antiguo tiempo, esos sacrificios eran símbolo de la sangre que Cristo derramaría por nosotros en la cruz del Calvario posteriormente. Pero hay una transición, ya no era un patriarca quien dirigía al pueblo. Recuerde que estamos hablando de que Dios buscaba establecer su reino. Y Abraham vio milagros, pero todavía no se estaba estableciendo el reino. Jacob vio milagros, pero todavía no se estaba estableciendo el reino. Era un proceso, era un camino por donde Dios llevó a su pueblo. De patriarcas al sistema sacerdotal, al sistema levítico. Posteriormente vino la figura de los jueces. Y los jueces eran caudillos, eran libertadores que Dios levantaba cuando el pueblo era atrapado por sus enemigos, cuando el pueblo era asolado por sus enemigos. Dios levantaba jueces como Sansón, como Jefté, como Débora. Usted puede leer el libro de Jueces y darse cuenta que hubo muchos hombres y mujeres de Dios que el Señor levantó para traer avivamiento. Y mientras esos hombres vivían, ese pueblo era libre de sus enemigos. Pero cuando moría ese hombre o esa mujer, los enemigos nuevamente venían y asolaban al pueblo de Dios. Entonces usted puede ver que empezó con un hombre, se convirtió en un pueblo, se estableció el sistema sacerdotal, posteriormente vinieron los jueces para que finalmente Dios trajera la figura del reino. Diga conmigo, del reino. Cuando se empezó la figura del reino, empezó primeramente como con Saúl.
con el rey Saúl, pero Saúl fue la iniciativa de los hombres de tener rey. No era el hombre de Dios para ser rey. Sin embargo, Dios se los permitió para que vieran la diferencia entre un rey carnal y un rey conforme al corazón de Dios. Porque en el corazón de Dios ya estaba traer a un hombre llamado David. La Biblia dice que David sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sirvió a su generación? O sea, no hizo lo que quiso, sino que hizo la voluntad del cielo en la tierra. En eso consiste el reino de Dios, en traer la voluntad del cielo no solamente a una persona, no solamente a una familia, no solamente a una cuadra, no solamente a una congregación, sino a toda una generación. Y yo creo que el Espíritu Santo está anunciando esta temporada para México. Vamos a ver en el norte, en el sur, en el este y en el oeste unas manifestaciones extraordinarias del poder de Dios, trayendo el establecimiento del reino de Dios a nuestras ciudades. Si lo crees, dale un fuerte aplauso. Ahora fíjese, en el tiempo de David hubo una reforma espiritual. Escuche, una reforma espiritual. David era un hombre apasionado por la presencia de Dios. David era un hombre, mira, que se quitaba la corona y se ponía a danzar. Y cuando trajeron el arca, porque el arca estaba en la casa de un hombre llamado Abinadab, trajeron el arca y mientras traían el arca, él empezó a danzar y a brincar con todas sus fuerzas. Se quitó la corona porque decía: yo simplemente soy un servidor de Dios. Aquí hay que brincar y danzar y adorar al único y verdadero Rey que es nuestro Señor. Y este hombre era un hombre apasionado. Mire, trajo una reforma espiritual. Él nombró 24 servidores que estuvieran cuidando las actividades del templo o del tabernáculo, más bien dicho. 24 servidores, siendo que Moisés había establecido 12. Y Moisés estableció 12 y David estableció 24. Y algunos se preguntan, ¿por qué no hizo lo mismo que Moisés? Y cuando uno lee el libro de Apocalipsis y se da cuenta que en el cielo hay 24 ancianos que adoran día y noche al Señor, podemos ver que David tenía una revelación mucho más allá de Moisés, del sistema levítico. Él tenía una revelación y un entendimiento de la adoración que se da en el cielo, y en ese tiempo trajo esa revelación a la tierra. Y escúcheme, Dios ha prometido que en los últimos tiempos Él restaurará el tabernáculo caído de David. Esto nos habla de una adoración extraordinaria que va a bajar del cielo a la tierra. Cánticos celestiales vamos a estar entonando en las congregaciones. ¿Alguien dice amén? Pero fue una generación, la generación de David, que estableció el reino de Dios en la figura de la nación de Israel. Sus enemigos fueron sometidos. Hubo paz en ese tiempo. Hubo una clara intervención de Dios en la tierra. Todo eso era una figura del verdadero rey que habría de venir, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que se hizo en el tiempo de David, de traer la voluntad de Dios a toda una nación, es algo que Dios quiere hacer en estos tiempos, no solamente en México, sino en todas las naciones de la tierra, porque en la Biblia dice que llegará el momento en que todas las naciones de la tierra adorarán al que vive y reina para siempre. ¿Alguien dice amén? Ahora escuche, usted y yo podemos ver esa transición y nosotros decir, bueno, podemos ser una iglesia que camina como los patriarcas. Al estar con la figura de jueces es simplemente hacer eventos para traer un juez, eventos para traer un avivador, eventos para traer un profeta, para traer un apóstol para que nos anime. Podemos ser una iglesia de eventos o podemos ser una iglesia en movimiento. La iglesia en movimiento también hace eventos, pero no solamente para comer, sino para fortalecerse, para recibir dirección y para seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque no somos una iglesia detenida, no somos una iglesia que se la pasa sentada cantando, somos una iglesia que está creyendo en la transformación de nuestra comunidad, y lo vamos a ver en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Entonces, en la figura de reino,
Una iglesia que camina en base al propósito de Dios, una iglesia que ha transicionado del desierto a ser iglesia de reino, es una iglesia que va a desafiar tu fe. Es una iglesia que va a desafiar tu comodidad. Es una iglesia en donde te van a meter en acción. Es una iglesia donde vas a estar activo, donde vas a estar sirviendo. Es una iglesia donde vas a ser de utilidad. Es una iglesia donde los dones que Dios ha puesto en tu vida van a ser de bendición para otros. Es una iglesia donde tu tiempo va a estar limitado, de manera que lo vas a tener que aprovechar al máximo. Vas a tener que establecer prioridades. Vas a dejar de hacer cosas que te gustaban hacer, pero vas a hacer cosas que le gustan a nuestro Padre que nosotros hagamos. Y cuando eso ocurre, cuando hay una generación que hace a un lado su agenda para hacer la agenda del cielo, algo poderoso empieza a ocurrir. Los cielos se abren y ocurre lo que pasó en el tiempo de Jesús, cuando Jesús le dijo a Natanael: de cierto te digo que verás los cielos abiertos a partir de hoy y los ángeles de Dios subir y bajar. Es lo que está pasando en esta comunidad. El cielo está abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén?